Buenas noches, Mauricio. Buenas noches, Alex. Y Buenas. lo que sea. Lo que sea. ¿Cómo fue que la frase que usamos? Videntes. Videntes. O sea, creo que estoy como muy alto. Escuchas y videntes. Sí, sí. Bueno, otra rama más. Esta vez vamos a cambiar de temas. Quedamos, yo sé que hemos dejado algunos temas abiertos. Me han dicho pues que si van a haber continuaciones de algunos programas, me han preguntado. Sí, van a haber continuaciones de Sí, Lo que pasa es que la idea es que mezclemos un poco los temas para que no se vea tampoco como tan saturado pues algunas situaciones. Sí, no queremos repetir 4 episodios seguidos de novelas. Ni de video, Ni de videos. Sí, no, pero bueno. Hoy el brindis es con café. Sí. Con un expresito. Ya saben por qué me estoy riendo. Uy, este me quedó fuerte. Pero rico. Bueno, entonces me toca a mí el editorial. Y sería algo así. Dice: se nos dice que no volvamos a los sitios donde fuimos felices, porque la felicidad era el momento y no el lugar. Pero en el cine ciertas historias, lugares y personas... Pero en el cine, ciertas historias, lugares y personas se han vuelto a contar a veces con resultados maravillosos. No hay que temer a las segundas oportunidades y mucho menos a hacer las cosas de siempre de manera diferente. A veces la nostalgia pesa más que la realidad. A veces el tiempo pasado no fue mejor. Muy bien. Muy bien. No sé si queda claro, pero vamos a hablar de remakes. Sí. Conocido en español como reencauches. Reencauches, sí. Palabra que no me gusta del todo, pero pues un poco de nuestra época pues también, ¿cierto? Sí, sí. En el cine se ve mucho. Mucho. Creo que me va a hacer un poquito más adelante. Ok. Para... Estar en la misma línea. Sí, para que no quedes como en 3/4. Ok, está bien. Sí. En el cine se usa mucho. Yo creo que hay como 3 fenómenos del cine, digamos como que a nivel de los tiempos, ¿no? Uno es las secuelas, es decir, hay una película que es exitosa y empieza a tener secuelas, ¿cierto? Sí. Puede que algunas mejor que otras. Ya tenemos en deuda un especial de películas que no deberían haber tenido secuela. Que por cierto, un amigo ya hizo una anotación. Una anotación ahí. Sí, okay, eso me parece muy bien. Es una película que deberíamos mencionar en ese especial. Está bien. Voy a correr esto un poquito para adelante. El otro fenómeno del cine es el tema que es diferente al tema de las secuelas, pero que a veces puede dar la misma sensación, y es el tema de cuando se repite el leitmotiv en muchas películas. Entonces, digamos, hay un momento en el que se ponen de moda películas sobre robos, o se ponen de pronto películas de zombies, o de pronto se ponen muy de moda películas de romance, pero de acción, ¿sí? Como de parejas, pues como explosivas, pues por así decirlo. Eso tiende a ver, y son cíclicas, pues digamos como que el cine de vampiros es uno de los creo que de los leitmotivs más cíclicos que hay en el cine. Lo que pasa es que también es el tema del espíritu de Hollywood, ¿cierto? Entonces es como, esto pegó, entonces vamos a hacer otras parecidas y empiezan a estallar por ahí. Y el otro es el de los remakes, ¿cierto? Digamos como que hay 3 fenómenos como claros a nivel de no lo que implica contar una película como tal, sino de lo que implica en la industria. Ajá. ¿Sí? La industria pues en sí pues del cine. Hoy vamos a hablar de uno de esos, que es el de los remakes. Bueno, y estaría la precuela también. Claro, pero eso hace parte del tema de las secuelas. O sea, las secuelas juegan, y cuando ya hay un punto en el que se acaba un poco el chicle hacia adelante, entonces se va el chicle hacia atrás. Correcto. ¿Cierto? Listo. ¿Cierto? Entonces, siguiendo nuestro querido orden, empezaría Somerset. Bien, ¿con qué empiezo? Es que tengo la idea de que vamos a decir los mismos. Voy a mencionar, hay un par de fenómenos, y es que hay unos años, tengo 3 películas que la versión original es de 1962.
Particular. Sí, y, yo me di cuenta y es un que par del 51. yo me di cuenta es que tengo un par películas de los 90. O sea, que esto de los remakes se me volvió también cine de los 90. Ah, mira tú. Entonces es probable que terminemos hablando de las mismas películas. Entonces, teniendo eso, Vamos a ver. voy a empezar por esta. Esta película tiene 2 remakes. Mucho mejor. Sí, tiene 2 remakes. Estamos hablando de La invasión de los usurpadores de cuerpos. También la tengo. Por supuesto. Invasion of the Body Snatchers. Claro, esta sí que era. Yo estaba seguro que iba a estar. Claro. Que iba a estar, que la íbamos a traer, cualquiera de los dos. Sí. Precisamente porque es una película que se ha contado varias veces. Ni siquiera yo diría que tiene 2 remakes. Tiene más. Probablemente. Tiene más. Solo que no reconocidos, pues, por así Los decirlo. más visibles son esos. Pero sí. Los dos más famosos realmente son la original, esa es del 56, la de Don Siegel. La de Don Siegel, sí. ¿Cierto? Y la que a mí más me gusta, que es la del 78, la de Philip Kaufman. La de Philip Kaufman. Que es la que está protagonizada por un jovencísimo Donald Sutherland. Sí. Jovencísimo, o sea, es muy joven, es bastante reconocible Donald Sutherland. Y es muy interesante porque si bien es un remake, juegan con la idea de que es continuación. Es una continuación. Es una continuación. Sí. Es una continuación. Bueno, y la tercera que conocemos, o sea, el segundo remake sería Invasión, la de Scott Derrick, que es con Nicole Kidman y con Daniel Craig. Sí, pero hay otra. ¿Cuál es? Hay otra que es muy serie B. Yo no le estuve tratando de buscarla. Yo recuerdo haberla visto alguna vez por Cinemax. Sí. Cuando estaba adolescente, que inclusive fue la primera que me vi antes de conocer las clásicas. ¿En serio? Y tenía inclusive la escena del grito de Donald Sutherland calcada, o sea, completamente calcada. Ok. Pero no la encontré. Creo que tiene otro, creo que es que tiene otro nombre. Uh-huh. Pero sí tiene muchas imágenes y mucho imaginario, pues, de la invasión de Invasion of the Body Snatchers. Correcto. Y es como de los 90 también. Es como el 93, 94. Sí, porque la de Derrick. Ah, no, perdón, no es de Derrick. No me confundí. El de Derrick. Ahorita hablamos de Scott Derrick. Esta es de Oliver Hirschbiegel, que es el director de La Caída. Sí. Y es interesante. A ver, lo que pasa es que es más sutil, siento yo. Sí, y no es tan. O sea, juegan más con la paranoia. Mientras que las otras. Ese es el güey. Exacto, mientras que las otras es mucho más visceral, explícito. es muy. A mí me hubiera gustado ver un remake de esto con Cronenberg. Ok. Porque tiene mucho del body horror y de lo que implicaría, pues, el tema de la suplantación de cuerpos. ¿Cierto? Maravilloso. Sería solamente, mira, la escena del perro. Ajá. ¿Cierto? Creo que hubiera sido un remake interesante dirigido por Cronenberg. Y sí, creo que la de Nicole Kidman y Daniel Craig es más la paranoia que lo que se muestra. Es más lo que se insinúa. Es más, yo creo que los dos tercios de la película, uno no está seguro si realmente lo que está pasando está pasando. Uh-huh. ¿Sí? Sin embargo, a mí me parece que la peli no le llega a las originales. Sí. A la original y a la primera copia. A la original y la otra original. Sí. Es que hay que decirlo, o sea, yo sí le tengo mucho cariño a la del 78. Y yo a la de Don Siegel. La de Don Siegel es una peliculaza. Sí, es una peliculaza. O sea, la volveremos a mencionar en el cine de los 50. Sí, claro. Que justamente es el tema. O sea, este tipo de películas fueron las que hicieron el cine de los 50. Sí. O sea, marcaron una forma de contar historias mucho más atrevida,
en donde había mucho mejores actuaciones, donde se separaba realmente ya el cine del teatro. Ajá, ¿cierto? sí. Y que obviamente jugaba algo muy importante, el terror y la ficción científica, Sí. en eso, en poder contar historias que no se podían contar en el teatro. Pero entonces, píllense, aquí pasa una cosa muy interesante, aquí como adelantándonos a lo del cine de los 50, y es que como nosotros crecimos, nuestra infancia fue en los 80, entonces nosotros crecimos viendo las películas de los directores que fueron niños en los 50. Ajá, viendo esas películas. Viendo esas películas, claro. Entonces que estaban haciendo los remakes a finales de los 70 y en los 80. Sí, claro, claro. Y algunos pues obviamente en los 90, en comienzos de los 90. Sí. Y es claro que digamos el cine de los 50 tiene mucha influencia pues como tal en lo que conocemos ahora como el cine. O como los clásicos del cine pues, ¿cierto? Sí. Pero lo que pasa es que la del 78... Además que todavía era la edad de oro de Hollywood, pues. Sí, todavía estaban en edad de oro de Hollywood. Los grandes actores, pues las grandes estrellas, pues. Uh-huh. Pero digamos que el tema del 78, la del 78, la actuación de Sutherland es... Sí, claro. Otra cosa. Claro. O sea, él se ve lo gran actor que es, ¿cierto? Desde sus comienzos, pues, y se lleva mucho toda la película. O sea, creo que no hay ningún otro personaje pues como tal que opaque, pero es capaz de llevarse toda la película. O sea, uno está muy tensionante. Es mucho más tensionante que la del 78 que la de Siegel. Que la del 56, sí. Y creo que eso le hace muchísima falta, digamos, como que a la paranoia de la última, de la... ¿Es 2000 qué? ¿2002? 2000, es del 7. Ok. 2007. Que esa sí está la paranoia, pero no está la tensión. Ajá. ¿Sí me hago entender? Y creo que eso hace que uno no... O sea, por eso es la parte en la que uno no está del todo seguro si está pasando o no está pasando lo que sucede, ¿cierto? Pero hay una cosa que yo quiero rescatar de esa película que me parece... A tu señora Nicole Kidman. Por supuesto. Sí, siempre enamorado de Nicole Kidman. Pero realmente tiene que ver con ella, pero no con la actriz, sino con el personaje. Ajá. Porque, digamos que, a ver, estamos hablando muy en abstracto para la gente, ¿cierto? Entonces, sí, claro, no hemos contado la historia. Bueno, igual es que, o sea, son las tres películas en realidad vale la pena verlas, ¿cierto? Sí. Y no van a perder realmente sorpresa, por así decirlo, al verse una y no verse la otra. Ajá. ¿Sí? Obviamente aquí serían las recomendaciones. Pues, digamos, Mauro recomendaría primero ver la de Siegel. Por supuesto. ¿Cierto? Yo recomendaría ver primero la de los 70s. Pero, obviamente, las tres películas se pueden ver y se van a disfrutar bastante. Oye, esa sería una maratón bien rara. Sí, sería una maratón particular. Hay algo aquí que no quiere que hablemos de los body dancers. La premisa de la película es una invasión extraterrestre. Sí, pero el tema es como que, y digamos, claro, es como, digamos, el misterio es que hay gente que empieza a decir, estoy seguro que mi hermano no es mi hermano, o estoy seguro que mi esposa no es mi esposa, y empieza pues como esa construcción, ¿cierto? Y de la resistencia de la gente a una idea tan aparentemente absurda, ¿cierto? Y además porque es una cosa que es como, ¿y por qué lo dicen? No estoy seguro. No estoy seguro. Pero hay algo que me dice que no es. Hay algo. Entonces, lo que me parece interesante de la versión de los 2000 es que como la protagonista es una mujer, ajá, entonces ahí hay también un comentario político. Claro. Es cierto, porque una cosa es que ignoren a un hombre que dice esto y otra cosa es que ignoren a una mujer que dice esto. Ajá. O sea, eso es un planteamiento político interesante, ¿cierto? Porque llevamos una práctica sistemática terrible de no hacerle caso a las mujeres, ¿cierto? Y de decir, ¿cierto? Eso es histeria. Eso es histeria. Exactamente. Entonces, en ese sentido, me parece que... Sí, hay un statement político. Hay un giro. Y sí, el personaje
yo no diría que gana o pierde, pero sí diría que es interesante ver ese personaje convertido en femenino. Sí. Sí, me parece. Igual, la historia me parece que está también muy bien llevada. Pero los dos remakes y la original, muy buenos. Muy Está muy buenos, bien. realmente, muy buenos. Cada quien pues tendrá su favorito y hay que ver, son excelentes. ¿Listo? Tu turno. Bueno, ya que estamos con los 50 y hablando de remakes, de los remakes en los remakes, Ok. entonces vamos a hablar de La cosa de otro mundo. También la tengo. Obviamente la tengo. Es que sí ves. Sí. Es que pues sabíamos que de los remakes iba a tener algunas particularidades, sobre todo porque es que hay unos remakes que son muy... han hecho mucho eco como remakes y volver a los originales es muy interesante. Sí. ¿Cierto? La cosa del otro mundo, que es el nombre original, ¿cierto? Sí. Que es la del 51. Y que de hecho aquí llamaron la de Carpenter, la llamaban así. La llamaban así El original en español. En español. español la llamaron así. Luego ya le quitaron, es como en los 90 empezaron a quitarle pues ya eso. La de Carpenter sale en el 82 y se llama simplemente La Cosa, ¿cierto? Que obviamente es, digamos, es muy famosa por el protagonista, ¿cierto? Por Kurt Russell. Pero que cuando salió en cine la volvieron nada. O sea, ese fue uno de los fracasos de Carpenter. Que duró años siendo vilipendiada pues como por los críticos hasta que salió en video. Cuando salió en video se volvió un clásico de culto. Y en los 2000, más exactamente en el 2011, hicieron una secuela pero precuela. Secuela, sí. Secuela pero precuela. Ajá. Que le han dado muchísimo palo, le dieron muchísimo palo cuando salió. Pero realmente a mí me parece que es una muy buena película. A mí lo que pasa es que me parece innecesaria. Sí, pero no. Aquí no jugamos a Blade Runner. Sí, no. Aquí no es una película que en realidad sogue per se. O sea, la historia podría haber estado así. Ajá. Pero si usted ve las tres películas, el juego es muy interesante. Ok. A mí lo que me parece esa película es que los últimos 3 minutos son muy buenos. Sí, claro, porque empieza la otra. Pero sí. Es una peli que obviamente, digamos como que la vilipendiaron mucho. Le pasó lo mismo que a la de Carpenter. Sí. Porque en este momento está empezando a volverse, o sea, está empezando a tener mejores críticas. Ok. ¿Sí? Cuando con otros ojos pues empieza a ver. Sí. Obviamente la cosa de otro mundo y la cosa de Carpenter están basadas en un cuento corto que se llama ¿Quién anda por ahí? Creo que es el nombre en español, ¿cierto? En ese la amenaza extraterrestre, porque otra vez es extraterrestre, porque obviamente los 50 estaban plagados con el tema del temor de lo extraterrestre. Que realmente no era un terror. O sea, a ver. El terror era a lo desconocido, a lo alien, pues per se, que es un tema de. Hay dos cosas ahí, ¿cierto? Está, primero, el tema de la inminente posibilidad de matarnos todos en una el guerra terror nuclear. Ajá. Pero esa era más del final de los 40, con el tema de cuando empezó pues al final de la Segunda Guerra Mundial, que se dieron pues las bombas, entonces comienzos de los 50 se dio pues ya ese tema, ¿cierto? Pero es que es que estas películas son del 51. 51, 52, sí. ¿cierto? Entonces, y el terror nuclear. El terror nuclear y el tema de todo el macartismo y toda el tema del comienzo de la Guerra Fría. Exacto, pero básicamente es la paranoia de los infiltrados. Ajá. Lo desconocido. Son infiltrados, porque es eso. Son infiltrados. En el cuento original, el extraterrestre podía tomar forma humana. O sea, per se forma humana. Y había ya una paranoia que se da más en la de Carpenter de no saber si la cosa todavía está viva. Es más, el final de la de Carpenter deja abierta esa posibilidad de que la cosa sobrevivió, ¿cierto?
De hecho es muy charro porque cuando empezó la pandemia todo el mundo era pensando en The Walking Dead y todo el mundo es como los zombies y yo, no. La pandemia no es no es una película de zombies, es The Thing. Alguien tiene el bicho y no sabemos, quién lo tiene. Exacto. Sí. The Thing es una de esas pelis que nosotros nos hemos visto varias veces. Sí. Que nos hemos repetido en aniversarios. Eso es como noviembre, si no estoy mal, ¿cierto? No estoy seguro. Creo que son las dos son inclusive muy cerca. Blade Runner y The Thing son muy cerca las fechas de estreno y hemos hecho un par veces el tema pues como de verlas. Gana más cada vez que uno se la ve, a pesar de uno saber y perder pues digamos como algunas cosas del suspenso, pero gana mucho más la narración y los efectos especiales de esta película son muy buenos. Son de otro mundo. Sí. En esta sí diría yo que el remake es superior. El de Carpenter. Sí, el de Carpenter es superior al de los 50. Sí. La de los 50 pues igual estaba muy limitada pues con su época. Y estaba mucho más digamos como que el statement político era demasiado en la cara, pues, por así decirlo. Muy patético. Sí, era muy patético. Mientras que la paranoia es mucho más interesante en la de Carpenter. Me parece muy bien. ¿Cierto? Sí. Y la secuela, es una peli interesante. Yo también recomendaría verla. Ok. De pronto le pegué un segundo visionado. Bueno, voy con una película de la que ya hemos hablado. Hemos hablado del remake, pero no de la original. Yo creo que también le vamos a pegar a la misma. Sí, yo creo que sí. Sí. Estoy hablando de una película que se llama El Puerto, o sea, La Jetée, de Chris Marker, que es una película de 1962. Es una de las películas de 1962. ¿Llamaríamos a este película per se? ¿O es un corto? ¿Cuál es la definición per se en eso? Su merced que es el profesor acá. Todos son películas, pero hay largometrajes y cortometrajes. Ok, o sea, esta es una película cortometraje. Este es un cortometraje. Ok, exacto. En relación a eso, ¿hay alguna definición per se en cortometraje? O sea, menos de una hora. Creo que sí hay como una definición. Yo creo que es menos de 80 minutos. Ok. Menos de 80 minutos es un cortometraje. En Colombia existe un concepto que no existe en ninguna otra parte y eso es muy divertido, entre otras cosas. Okay. En Colombia existe el concepto del mediometraje y eso solo existe aquí. Ok, nunca había pensado en eso. Sí, entonces para los colombianos un cortometraje tiene menos de 24 minutos, un mediometraje tiene menos de 80 y ya el resto es un largometraje. Son largometrajes. Pero sí, en el... Y luego las versiones extendidas del Señor de los Anillos. Por supuesto. Sí, y las de Zack Snyder. Ajá. Pero en concepto a nivel internacional, la película es un corto o un largo. Ok, sí. Está bien. Bueno, y además es muy particular porque la película fue filmada en una técnica que se conoce como sonoviso, ¿cierto? Y es que son fotografías con sonido. Okay. Solo la película solo tiene un momento que son como 10 segundos de movimiento, pero el resto es todo el movimiento simulado a partir de las imágenes. Lo que sí tienen, que eso hace parte del sonoviso, es que a las fotos les hacen paneos o les hacen zoom ins o les hacen zoom outs, ¿cierto? Pero es una foto. Y solo tiene un momentico en el que hay realmente movimiento en la película. Es una película digamos muy interesante, con una premisa muy original, bastante original, y pues el remake es 12 monos de nuestro querido Terry Gilliam. Sí, de nuestro querido Terry Gilliam, protagonizada por Bruce Willis, que está en este momento en un tema complejo de salud, pues. Bastante. Y que por cierto Terry Gilliam no es mi director favorito, pero casi por lejos no es mi director favorito,
pero es el único director que tiene 2 películas en mi top 10. Ok, ¿qué son? ¿12 monos sí? No, ¿No es 12 monos? 12 monos no. Ok. No, 12 monos me gusta mucho. Pero mis películas favoritas que están en el top 10 de Terry Gilliam son Brasil Ok. y Las aventuras del barón de Munchausen. Claro, Munchausen. Siempre se me olvida Munchausen. No sé por qué. Siempre se me olvida Munchausen. Relacionándolo con Terry. No creo que se me olvide que te gusta mucho. Claro, claro. No lo relaciono tanto con Terry. No, Munchausen es mi segunda película favorita. Yo creo que yo no he hecho un top 10 de eso. Bien, eso quiere decir que todavía hay algo de esperanza por tu salud mental. Sí. O sea, yo tengo muy claro mi película favorita. Sí. ¿Cierto? Esa la tengo muy clara. La tenemos muy clara, ya hablamos de ella. Ya hablamos de ella. Pero no me he puesto a hacer pues como un top. Me parece muy complejo hacer un top pues como Sí. frente a eso, ¿cierto? Sobre No, todo porque vamos por etapas. O sea, Y variarán. Sí, Yo, claro. por ejemplo, lo tendría que volver a hacer porque hay películas que han entrado, otras que salen y así. Bueno, 12 monos de Terry Gilliam. creo que es una de las películas que volvió a poner sobre la mesa los viajes en el tiempo de una manera interesante. Sí. Sin tener grandes efectos especiales, sin moverse en temas de, digamos como de espectacularidad visual, sin decir que no la tiene, porque en realidad digamos las escenas en el futuro, que son pocas realmente pues, y el diseño de vestuario y la producción en el futuro son muy Terry Gilliam. Sí, es absolutamente Terry Gilliam. Son muy Terry Gilliam. Pero es una película que es mucho más llevada por personajes, pero es una película que me encanta. Me encantan Sí. mucho las películas pues, como de personajes. Uno de los papeles más interesantes de Brad Pitt en su momento. Sí. Y aquí sí uno dice, si bien es un remake de la YT, ambas tienen unos valores muy diferentes. Sí. Y yo no podría compararlas per se. O sea, a pesar de la premisa. Sí, no. Yo creo que no hay que hacerlo. Además que digamos como que en las que hemos hablado, en las anteriores, uno sí podría ponerse en esas. En las que yo voy a hablar ahorita, uno sí se puede poner en esas. Pero creo que en esta me parece que no... Me parece que Terry hizo algo muy interesante con el remake. Que el señor Gilliam hizo algo muy interesante con el remake, que también está en otro que tengo por acá. No sé por dónde irme ahora que lo pienso por ese lado, pero bueno. Y es alejarme lo suficiente de la premisa sin perder el núcleo de la misma, pero contando mi historia. Sí. Y le da un valor gigantesco, pues. Y así, una excelente película, pues. Sí, sí, sí. ¿Cómo fue que dijiste en estos días? Usted no se ha visto 12 monos. ¿Qué ha hecho con su vida si no se ha visto 12 monos? Total. Ve, ahora que lo pienso, no lo había pensado, no lo vamos a extender, pero Las aventuras del barón de Munchausen es un remake también. ¿Hay otra peli Hay de otra Munchausen? peli. Sí, pero nunca la he visto. Es muy difícil de conseguir. Creo que es alemana, de hecho. Bueno, no me sorprende, pues que es alemana, pues obviamente. Sí. Y mínimo el expresionismo alemán también, pues. No, tampoco. Aunque probablemente tenga influencias. tenga influencias, pues como Sí, ok, sí. bueno. Bueno, yo me voy a ir por la que te digo de que se alejan las premisas lo suficiente y me parece que genera algo interesante y las hace dos películas diferentes. En esta es un poco más complejo porque en últimas la historia es muy similar, pero están contadas de manera diferente por un lado, y por otro lado una se centra más en el protagonista y en ese viaje del protagonista, que yo no diría que es un viaje en héroe, eso es un descenso a los infiernos, y la otra está más contada Es una película deseducacional. eso. Y la original está contada más desde la compañera del protagonista viendo esa transformación. Ok. Y es la mosca. La mosca. La del Bien. 58, ¿cierto? Por supuesto, también Que estaba es de Kurt Newman. Kurt Newman, sí. Que protagonizaba, pues no, aquí este es un papel secundario, pero es un papel
O sea, es un papel principal pero secundario. Sí. Vincent Price realmente no Sí. es el protagonista pues per se, No. pero es el que escucha la narración y el que le da también mucho valor a las situaciones. Sí, o sea, digamos que él es el mecanismo por el cual uno entra a la historia. Sí. Pero él no es el protagonista. No, digamos, sí, gracias a él es nosotros. O sea, Vincent Price es nosotros, de Sí, alguna manera. exacto. Gracias a él se cuenta pues como tal la historia. Y esa es la parte donde digo que, o sea, hay dos formas de narrar la misma historia muy diferentes, ¿cierto? Sí. Porque entonces en la original es más, somos espectadores del monstruo. Sí. No sentimos empatía per se por el monstruo. Ajá. Está muy el tema del científico loco y el arrastrado pues digamos como por su codicia, que está pues en las dos, pero no hay una empatía por él porque en últimas digamos como que está contado desde la protagonista femenina, Ajá. que digamos que ahí sí hay mucho tema de los 50 en ese tema de la damisela en peligro pues y todo lo que sucede, ¿cierto? Que es particular porque en realidad es ella la que al final tiene que tomar una decisión mucho más drástica pues en la película, que me parece inclusive algo interesante pues para la época poner eso en el papel femenino. Sí. Y ya la de Cronenberg, que es la del 86, con un... Que fue la que conocimos primero. Sí, la que todos conocimos primero. Que con un Jeff Goldblum que se come la pantalla pues completamente, ¿cierto? Pues la vomita y después se la come. Sabía que iba a haber un chiste de eso. Pero aquí el tema es que nosotros somos el científico loco. Sí. Sí, sí. O sea, que sí está contado muy desde la perspectiva de él. Entendemos todas las decisiones que él toma. Entendemos todo su descenso a los infiernos. Un pequeño paréntesis antes de eso. La mosca, el de la película de los 50 es Kowalski, ¿no? Sí. El de Viaje al fondo del mar. Sí. Listo, cierro paréntesis. Y que es muy particular porque la mosca, o sea, es muy mosca, ¿no? O sea, el maquillaje, sí, entonces sí, es muy mosca, pero le dejan un brazo humano, Ajá. es particular, pero me gusta porque de todas formas es como que el juego de que todavía es un ser humano ahí, pero no. Bueno, aquí voy a devolver una que pasó hace días con una película de la que seguramente vamos a hablar ahorita, y es que hay otro remake de La Mosca. ¿Qué? ¿Lo siento? Por supuesto. Sí. Y que sí es el de los 50. Sí, esa es muy, no la de Cronenberg, sino la de los 50. La de Newman. Sí. Sí. Y bueno, digamos que con la de Cronenberg es una muy buena película. Nos generó muchas pesadillas en su momento. Otra de esas películas que vimos a la edad que no deberíamos. Sí, no. Yo tengo que... Mis papás me llevaban a cine a ver lo que yo quisiera. Yo me vi esta película en cine. Entonces le dije a mi mamá. Teníamos 7 años. Sí, le dije a mi mamá, mami, quiero ir a ver La Mosca. Me llevó a ver La Mosca. Y lo dejaban entrar. O sea, lo dejaban entrar a uno, sí. Eso es sorprendente, que realmente en esa época no había como tanto restricción. Y bueno, pasan estas cosas. Sí, exactamente. Y entonces hice que mi mamá viera La Mosca. O sea, porque no es solo que la viera yo, sino que hice que mi mamá viera La Mosca. Una película totalmente alejada de los gustos de mi madre. Pero gracias mamá y gracias papá por llevarme a todo. Solo hubo una película en la que me dijeron que no. ¿Cuál? El nombre de la rosa. Porque mi papá se había leído la novela. ¡Qué particular! Él se había leído la novela, entonces como, papi, quiero ver El nombre de la rosa. No. Y fue y se la vio. Muy buena película, además. Muy buena película. O sea, Cronenberg es Cronenberg. Sí, total. Eventualmente tendremos que hacer un especial de Cronenberg. Esta tuvo una secuela. Ah, sí. Tuvo una secuela. Tuvo una secuela. Que no es mala, realmente no es mala. Tiene una escena súper gore, súper... O sea, pienso en ella y me dan como escalofríos. Sí, sí, mucho. Es una
Es una secuela digna de Cronenberg. Es digna, realmente. sí, es una secuela digna de Cronenberg. No sé. Creo que igual es de los mismos 80, o sea, entonces no se termina de quitar ese. O comienzos de los 90. Yo pues. creo que sí, tal vez 90. No se limita, digamos, es una que se explaya un poquito más allá. Sí. Y los actores no son muy famosos, pues, pero Bueno, lo hacen muy bien. Pero ya habíamos hablado del protagonista, Sí. que es. Bueno, el Marty McFly que filmó al principio. El Marty McFly que no fue. Sí, sí. Bueno, revisen el capítulo en el que hablamos. Pero bueno, La Mosca. La Mosca, muy bien. Yo, por supuesto, también la tenía en la lista. Es que yo creo que compartimos la mayoría. Bien, voy a empezar a hablar de lo que no se debería hacer cuando uno hace Un remake. Sí. Niños, no hagan esto en casa. Sí. El día que la Tierra se detuvo, de Robert Wise, de 1951. O sea, los 50 es una película, ¿ves? Es una década que por eso le vamos a dedicar un episodio. Le vamos a dedicar un episodio. Que obviamente hablaremos de algunas de las que no hemos hablado acá, pero hay muchas más, o sea, realmente. Muchísimas. Es una década muy importante, muy rica, con muchas películas, pero si para mí hay una película que representa el cine de los 50, es esa. El día que la Tierra se detuvo. Genial, o sea, increíble. Tiene un presupuesto interesante, le asignaron un presupuesto. Esa peli, digamos, para la época tuvo efectos más bien lograditos. Sí, bien logrados. Sí, pero para una historia relativamente sencilla, pues. Sí, porque eso es lo interesante, porque es una película que, si bien por el contexto de lo alienígena requiere efectos especiales, es una película llevada por la historia y por los personajes. Entonces, es muy bien. Y bueno, esta película es de Robert Wise, el apellido muy coherente pues con el señor, pero ahí sí, cierto, el remake es de Scott Derrickson en el 2008, que es un director que ha hecho cosas interesantes. A mí, yo creo que tengo algo de Derrickson también en alguna, bueno, probablemente en el episodio que viene. Sí, yo creo que sí. Scott Derrickson es un director interesante y hace el remake de El día que la Tierra se detuvo con Keanu Reeves, con Jennifer Connelly, con Kathy Bates, o sea... No, bien, bueno... O sea, la película... No me odien, o sea, Keanu Reeves a mí me cae muy bien. A mí también. Pero Keanu Reeves no es un buen actor. Pero ya de eso habíamos hablado, o sea, Keanu Reeves tiene carisma, no es un buen actor, No, tiene carisma. Entonces, el director que sabe aprovechar su carisma lo hace muy bien. En cosas como John Wick, supieron aprovechar pues muy bien el carisma, pues como obviamente en Matrix, las hermanas Wachowski también supieron aprovechar pues como tal eso. Yo tengo un problema con eso, para mí siguen siendo los hermanos Wachowski. Porque me refiero, cuando lo hicieron eran los hermanos Wachowski. Sí. En este momento son las hermanas Wachowski. Pero cuando lo hicieron eran los hermanos Wachowski. Ok. Pendejadas de uno. Sí. Pero aquí sí se ven las limitaciones actorales de Keanu Reeves. Sí. Y es una película que intenta tapar con efectos especiales lo que le falta a guión. Sí, claro, porque pues el robot sí es... muy intimidante. Sí. ¿Cómo es que se llama? ¿Clatú? No, Clatú era... Él es Clatú. Ajá. El robot... No recuerdo. Que además que el afiche de la original es una de las cosas más, digamos, como icónicas del cine, pues, en general, sí. ¿cierto? En todo caso, o sea, la película está... O sea, uno no puede decir que está mal hecha porque no está mal hecha. No, pero no es una buena película. No. Tampoco se puede decir que es una mala película. Lo que pasa es que yo siento que esa película
pierde mucho del remake porque no tiene, bueno, lo que hablamos ahorita, no hay unas tensiones, no hay empatía, cuando es muy complejo porque el mensaje per se de la película original en realidad se trata de ser muy empático, o sea, y es el asunto de lo que está pasando con la Tierra, Ajá. ¿cierto? Aquí como que no, cae un poco en terreno infértil, pues, como el asunto. Sí, Demasiado efecto especial sí. para poca profundidad. Inclusive Kathy Bates ahí También, sí. como que para el mercado ese mes. Sí, sí. Pero bueno, entonces sí, ¿cierto? Lo que decíamos. Y no es la única película que está en esa categoría, ¿cierto? Porque es como... Partimos del principio, y ya lo habíamos dicho aquí. Cuando la gente empieza a hacer una película, está convencida de que la película va a ser muy buena, Sí. ¿cierto? Y la película tiene una apuesta interesante del estudio, ¿cierto? Para volver a para utilizar un material que ya tenían, del que tenían los derechos, y dijeron, bueno, vamos a hacer una película, le vamos a meter plata porque es una película de sci-fi, y tan. No alcanzó a cuajar. No alcanzó. ¿Quién sabe quién metió la mano, quién revolvió la olla? Y eso no... Que es la que quiso hacer más explosiones de las Sí, necesarias. sí, y menos el tema del trabajarle un poquito más al guión y a los personajes. Entonces muy teso, ¿cierto? Que una película no esté al menos a la altura del original. Ese es el a la tema. altura del original. Que creo que, digamos, en todas las que hemos hablado, está a la altura. Y en algunos está superior, pues, ¿cierto? Pues sería, por ejemplo, la discusión sobre la mosca es digna, ¿cierto? O sea, yo no tomaría partido, No. pero cualquier respuesta es válida. Sí. Lo mismo con The Thing, lo mismo, sí, o sea, Sí. Pero en esta sí se ve la falta. sí. Bueno, en esa no la pensé. Esa no la pensé. Yo creí que íbamos a tener todas las mismas. Bueno, vamos a una que no sé si pensaste tú en esta. Vamos a ver. De pronto. De mis autores favoritos, Ok. que es del señor Stephen King, Ok. del que hay muchas películas. Porque, o sea, adivinarle pues así per se, no. Esta es una de las más famosas dentro del imaginario popular. Sí. Eh, O sea, sin saber cuál es, ya no la tenía en la lista. el remake no fue tan famoso. Me parece injusto que no haya sido tan famoso. Me parece interesante, digamos, como que el remake se atrevió a hacer algunas cosas con el relato, a cambiar algunas cosas del relato que me parece, y que ganaron bastante, pues Sí. no hizo mella. Hicieron falta otras, pero bueno. Creo que ya sé de cuál estás hablando. Basado en mi libro favorito de Stephen King, Sí, y es sí. Cementerio de Animales. Sí. Pet Sematary. Sí, entonces, la primera es del 89, Sí. dirigida por Mary Lambert. Sí. Y fue la última película que hizo Herman Munster, Sí. Sí. que es Fred Wine. Fred Wine es el nombre de él. Que inclusive ese papel me parece muy bello, Lo hace muy bien. muy bello. O sea, Muy es bien. tanto, o sea, la emoción del libro en ese personaje es exactamente la misma. Pues, Sí, por ese sí. lado. En el remake es John Lithgow. Sí, que también lo hace excelente. No, pues es que John Lithgow es John Lithgow, pero a mí sí me parece, coincido en que o sea, como lo que el libro te propone del personaje está más en la original. Sí, pero la emoción de ambos, o sea, o sea, como actores, me parece que llevaron muy bien el personaje. Sí, no, total. Es Sí, que es igual, John Lithgow. Pues, John Lithgow. El remake es del 2019, es dirigido por un par de directores. A mí me parece particular el tema ¿Nueva? ¿Está sí, nueva? sí, es bastante nueva. Esto fue el año antes de pandemia. El par de directores, cuando me di cuenta de esto, pensé como que, ese es un fenómeno que se está presentando mucho en estos últimos como 20 años, ¿no? Sí. Que hay par de, o sea, no necesariamente, pero hay muchos que son hermanos, pues, y, Sí, codirecciones, pues. sí, pero hay mucha codirección, o sea, aunque yo siento que antes había también codirecciones, pero no estaban acreditadas, Puede ser, ¿cierto? creo que sí. Cierto, Creo que pero bueno. eso está...
Yo creo que hay un tema de madurez ahí, Sí, como en que... el sentido de que la gente está dispuesta a decir, es como que es una película mía, O sea, ¿cierto? esto no lo hice solo. Sí, Esto lo sí, hice con alguien. sí. Yo creo- Además con ese imaginario pues que se ha sembrado del director como el gran Sí, autor sí. de la película y es como, amigo, hay como 1000 personas en Sí, los créditos. pues, sí, hay un tema, digamos, eso, por lo menos, a mí me gustó mucho eso del el documental que vi de Scorsese, son varios capítulos hablando pues un poquitico como de todo, y él ha tenido la misma editora, Sí. siempre. O Ah, sea, bueno, esas son cosas que pasan, ¿cierto? y, Como algunos directores que trabajan con la gente con la que se entienden bien, ¿cierto? Y es como... y el asunto es ese, o sea, como que confío, o sea, este material no es solo mío, o sea, yo también confío en que tú como editora, con todos los años que llevas trabajando conmigo y sabes un poco cómo funciona Sí, sí. la forma en la que quiero narrar cosas, y ese lenguaje no lo construyó solo él, también lo construyó ella Claro, por como supuesto. editora, ¿cierto? Por supuesto. Entonces, Que era digamos un como poco lo que decíamos con THX 1138, ¿cierto? O sea, la película que nos llegó es muy interesante porque le metió la mano Coppola, Ajá. ¿cierto? Probablemente no nos mamaríamos la versión. sí, la versión de Lucas. Ajá. Sí, entonces, Ah, entonces el punto es ese, ¿cierto? Qué bacano que ahora digan como, bueno, a la película... reconozco la codirección. Sí, y la película se merece que trabajemos a varias manos. Claro, inclusive hay una cosa que a mí siempre me pareció particular, ya después de cuando uno empieza pues como a conocer un poquitico cómo funciona el cine, y era el tema de lo de la segunda unidad. Ah, sí, 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 sí. Eso es una codirección. Eso es una codirección. O sea, tú no le vas a entregar la segunda unidad a cualquiera. O sea, Ajá. eso es una codirección. Puede que la segunda unidad haga escenas que son mucho más pequeñas o mucho trabajo con dobles, pues como sobre todo en películas de acción y todo eso. Pero igual es que es una responsabilidad muy grande. Ve, hablando de esto, quiero aprovechar que nos metimos por esta rama para hacer un comentario sobre Philip Kaufman, que yo no sabía y pues como investigando pues para hablar de Body Snatchers. Ajá. Imagínate que el argumento de Cazadores del Arca Perdida y de Templo de la Perdición. no, de la tercera, de La última cruzada. el argumento es de él, ¿De Philip? es de Philip. Interesante. Sí. Entonces, él no está acreditado como guionista, el que está acreditado como guionista es Kasdan, que lo mencionaremos Eventualmente. eventualmente, pero el argumento de las dos películas es de Kaufman. Ok, muy bueno. Muy Sí. bueno. Igual es que Kaufman siempre ha sido un tipo brillante, pues. Sí, sino que la industria no ha sido muy justa con él. No ha sido muy justo, pues. Pero lo que alcanzó a hacer, lo hizo muy bien. Sí, sí, sí. Bueno, en este, pues el tema es Kevin Kolsch y Dennis Whitemeyer. Digamos que le cobraron mucho. Es que aquí el tema es spoiler alert. Ok, listo. Si algo se saltan Sí, un pedacito. cambian la muerte. Claro, Cambian el personaje que muere. sí. Pero igual muere. O sea, igual hay un tema. Sí, sí, sí. ¿Cierto? A mí me parece interesante por dos cosas. La primera es, no iban a llegar Ah, a lo de la original. O Sí. sea, el niño del original es una de las cosas más aterradoras Sí. que hay en el cine. teniendo en cuenta que tú sabes lo que yo digo, ¿cierto? Es que es tan buena idea que no sé si debería decirla, pero lo voy a decir. O sea, básicamente todas las películas basadas en libros de Stephen King deberían ser animadas. Sí, porque todas implican un tema Unas ilegal. cosas ilegal o cosas que de entrada no se pueden hacer. No se pueden hacer. Ajá. ¿Cierto? Entonces, claro, lo que lograron... A mí me gusta también mucho el cambio de la muerte. A mí me gusta A el mí cambio me de la gusta muerte. Bueno, o sea, mucho. por un lado, porque o sea, es muy difícil llegar a eso, ¿cierto? Sí. O sea, a esos niveles que hizo. O sea, ella como directora me parece increíble
que el niño nunca supo que estaba haciendo una película de terror, Maravilloso. pero fue una cosa aterradora. Sí. O sea, si hay una cosa aterradora en el cine de los 80 era ese niño, Sí. ¿cierto? Sí, sí, sí. Y eso con la limitante de que no está siendo fiel al libro de Stephen, Sí. ¿cierto? Sí, 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 sí. Ahora aquí, el Por cambio... razones que leanse el libro. Sí. Ahora, el cambio me parece interesante. O sea, ese es un lado. Pero el otro punto también es, el niño no tenía casi frases. Ajá. En el remake sí hay frases. Claro, claro. Sí hay diálogos. Sí, 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 sí. Que son de alguna forma muy perturbadores porque en el libro lo perturbador de los diálogos de que regresa está en la historia Ujú. que intentaron hacer que esa no vamos a hablar de eso. Eso no debería existir esa otra La supuesta segunda la parte. supuesta segunda parte, ¿cierto? Sí. Que es una precuela, pero pues, en fin. Aquí hay unos diálogos que son muy perturbadores del personaje que muere. Y que, digamos, como que entra en un terror diferente al que tenía el tema del niño. Sí. Sí. No, y a mí me gusta también, hay dos razones por las cuales me gusta, además de la que dijiste, y es que, primero, para los que ya nos habíamos visto la película, o para los que nos habíamos leído el libro, es un giro, es una sorpresa, o sea, qué bueno que te logren, que te logren sorprender con un material que ya conoces, y aún así sea fiel. Eso, sin que traicione el material per se. Sin que traicione el material. Sin que traicione el material per se. A mí me gustan las dos. Obviamente el original hay un dejo de melancolía muy fuerte, ¿cierto? Sí, sí, hay un tema ahí de la nostalgia. Sí, pero fuerte. Sí, sí, fuerte. Sí, sí. Con lo que decías en estos días que les contabas a nuestros amigos allá, que les contabas que una de las cosas que más nos acercaron fue el que necesitabas a alguien con quien ver películas de terror. Ajá. ¿Cierto? Esa era una... Sí. O sea, probablemente con esa inauguramos el club. Sí, yo creo que sí. Yo creo que esa fue una de las primeras, y no la primera que vimos. Yo pues, creo per que se. sí. ¿Cierto? Pero este me parece injustamente subvalorado. Sí, a mí también. A mí me parece muy buena, muy buena. Me parece un buen Además remake. que tiene otra cosa, tiene otra virtud, y es que expande algo del lore que no está en la primera película, pero que sí está en el libro. Y eso me parece muy bacano, o sea, porque ahí digamos que en ambas películas cuentan un poco qué es lo que genera lo que pasa en ese pueblo. Sí, lo de el cementerio, pues. Sí, pero sí lo alcanzan a ampliar un poquito el lore en la segunda parte. Y que eso sí estaba en el libro, y que cuando uno lee el libro y se había visto la primera película, uno resiente que es como, hombre, esto pudo haber estado en la película. Sí, pudo haber estado en la película. Y en esta película, sin estar como está en el libro, de todas formas está bien hecho, está bien hecho. Sí, lo insinúan bien. Está bien hecho. Sí. Está, Cementerio de Animales. Muy bien, muy bien. Ve curioso que no haya pensado en eso. Y sí, Nick Clancy Brown salva la secuela de la otra. No. Bueno. Creo que nos da para otras dos. Ok, listo, ¿sí? Sí, vamos en 54 minutos aproximadamente. Bueno. Voy a tratar de no expanderme mucho en esta. Pero igual, pues. Pero me parece que vale la pena mencionarlo. Y son las dos Lolitas. Ok. La de 1962 de Yo me he visto la Stanley de Kubrick. y la de Adrian Lyne. Esa sí me la he visto. Esa Sí. es... y no me he leído el libro. Yo tampoco he leído el No he libro leído de el libro. Nabokov. Que yo creo que sería muy interesante que lo leyéramos. Sí, sería interesante leerlo y comparar y verme la de Kubrick. Pues, sí, porque hay un tema, pues, y es que el personaje, el protagonista de Lolita, es un personaje muy réprobo.
absolutamente reprobó. Y creo que en la novela es más reprobó que en las películas. Le pueden meter una I usted ayer. ¿Ah? Le pueden meter una I ahí a reprobó. Eso. Sí, o sea, el personaje es terrible, pues. O sea, tiene un... su moralidad Es va que mucho más allá de lo cuestionable. Es amoral realmente el asunto. O sea, no es que sea inmoral, sino que es amoral. O sea, hay una fina línea. Sí, Entonces, sí, no sé sí, si me voy a entender. Pues el asunto es, o sea, como que es uno de esos personajes un poco, podría uno decir, volcándose a lo nietzscheano, pues, con el tema de ver el mundo desde una sociopatía que hace que pues, todo es utilitario para él. Sí. Entonces hay una amoralidad, o sea, no es que tenga un sistema moral diferente, Ajá. o que sea inmoral, digamos, porque conozca que lo que está haciendo está mal o bien, sino que en realidad es una cosa netamente utilitaria. Sí. El asunto es, y bueno, creo que no hay que explicar mucho, ¿cierto? Porque el concepto de Lolita es un concepto, digamos, demasiado instalado en la sociedad. Sí, es muy, ya es un tema en el lenguaje per se. O sea. Sí, sí. Y bueno, de hecho tengo amigos que dicen que les gusta mucho y que no les gusta la de Kubrick, que les gusta mucho la de Adrian Lyne, Que es muy buena película. muy buena. Adrian Lyne es un gran director y ya habíamos hablado de él, ya lo habíamos mencionado, él es degeneradito. Sí. Él es degeneradito, entonces a él le queda bien esta película, le queda bien. Es que yo creo que eso es lo que pasa con él y por eso sería bueno que leyéramos el libro, ¿cierto? Por cierto, debemos hacer un saludo a nuestro tal vez escucha más fiel. A nuestro escucha más fiel. Sí, que es Mauro Linares, cierto que nosotros somos fans de él. Sí, son muy fans. Sí, a él no le gusta que le hagamos que este tipo de reconocimientos. Sí. Pero hay que hacerlo, Sí, o sea, pero por lo menos acéptanos el que entendemos y vibramos con tu obra, ¿cierto? Tu obra es algo que es importante para nosotros y el hecho de que nos escuches y que comentes y que entonces pues... Eso motiva muchísimo a que sigamos haciendo esto. ¿Realmente? Sí, total. Entonces, Mauro, un abrazo desde acá de dos personas que... Te admiramos y te queremos mucho. Sí. Entonces, en este momento probablemente debe estar chispeando como, ¿por qué no se ha leído el libro? Sí, es lo más probable. Porque además que a mí me sorprende la cantidad de libros, pues de obras que Mauro ha consumido pues y de las cuales se ha alimentado de una manera muy fehaciente y que hace que su material en lo que él escribe y en lo que narra lo hace mucho más enriquecedor y mucho más bello. Total. Y obviamente pues sabemos que estará mirando con desdén. Me mirará con desdén porque no me he visto la de Kubrick. Siento que es particular. Yo claro, creo que me he visto casi todo lo de Kubrick y esa no. Porque todo el mundo habla del Mauro lector, pero hay que hablar del Mauro cinéfilo. O sea, el Mauro cinéfilo es fuerte. Y el melómano. Y el melómano, por supuesto. Yo creo que una de las facetas que conocí primero de Mauro fue la de melómano. Mauro me regaló a mí un cassette de jazz. Mira, y un CD también que por ahí tengo todavía de Miles Davis. Ajá. Y bueno, entonces... por aquí está nuestra otra protagonista. Sí. Que creo que quiere saludarte. Sí, Mauricio. Sí, aquí está la de Blue. Bueno, entonces el tema es que yo creo que, y es terrible que lo diga pues de esta manera, pero Adrian Lyne, como es tan degeneradito, supo mostrar mucho, o no, nos hizo sentir empatía por alguien que no deberíamos sentir empatía. Me acabas de hacer sentir muy mal, pero sí, porque ahora que lo pienso yo no me voy a ver Lolita, y creo que en este momento si me vería, pues obviamente vería la de Kubrick. Ajá. Pero sí, o sea,
uno no se sentía, uno entendía la seducción Sí, y no debería entenderla. y no debería entenderlo. No debería entenderla. Exacto. Y entonces me parecía muy injusto cuando la gente le tiraba duro a la de película de Kubrick, sobre todo porque es como, a ver, este señor se atrevió a hacer esto en el 62, Sí, 62. con todos los compromisos que tenía que tener, ¿cierto? O sea, porque es como el estudio diciendo como, ay, pues pucha, vamos a sacar esto. Sí, esto es complejo, esto es complejo. Sí, entonces a mí me parece que es una comparación injusta. ¿Cómo vas a comparar una versión de Lolita de los 90 con una versión de Lolita de los 60? ¿Cierto? Y es como que, y es Kubrick, respete. Bueno, creo que esta sería como la última, ya llevamos una hora. Podemos igual, haremos otro especial pues como de esto. Yo creo que Todavía- vale la pena. Todavía quedan por ahí algunas pues como en el tintero. Esta es una que de esta hemos hablado, pero fuera de cámaras. Ok. ¿A ti te encanta el remake? A mí me gusta mucho el remake y entiendo por qué para muchas personas es mucho mejor que el original. Ok. Pero el original también tiene un tema en el cine y es que abrió una veda de cine interesante en su momento. El original es del 98 y es básicamente con el que empezó, o sea, en el que empezó la ola de este cine. No quiere decir que sea la primera que se hizo de eso, pero es el tema la que empezó con el tema del terror asiático, Ok. que es Ringu, Ok. de Hideo Nakata, que él también pues igual también fue el que dirigió la original de Dark Waters, que también es que esa peli es muy interesante. Y el remake, que es muy cercano en el tiempo, Sí. que es del 2002, que es de Gore Verbinski, que es el mismo de Piratas del Caribe, Sí. que se ve que es un tipo que sabe hacer cine de aventura interesante, que sabe cómo jugar con la cámara y sabe cómo jugar con los personajes, y aquí supo aprovechar el terror de la original, pero llevándola a un tema de espectacularidad. Sí. ¿Cierto? Que cabe la diferencia pues, entre el cine asiático y el terror norteamericano, pues. El terror asiático y el terror norteamericano. Pero sobre todo para mí sí hay un asunto en el que para mí peca la original. Y es que siento que la original resuelve cosas de forma Rápida. muy rápidas y gratuitas. Mientras que la película americana sí tiene como Es la construcción. Sí, está del como cómo un fuego llega. lento al principio y hay unas que tiene unas imágenes muy fuertes. O sea, el guionista, pero el que escribió ese guión, lo hizo muy bien. O que sea, además está basado en un libro. sí, que esto Que también... ese sí me lo leí. Y es tengo, muy buen libro. tengo que hacer el comentario porque es que, claro, estamos hablando de películas y en este momento empiezan a aparecer otras cosas de las que quería hablar, pero las podemos mencionar, ¿cierto? Entonces es como El planeta de los simios, ¿cierto? Entonces son dos remakes sí, o sea, Hay dos remakes. películas remakes per se. Sí, No, pero hay un remake. hay dos. No, hay un remake. Bueno, El otro no podía establecerse como remake. ok. Sería como una. Es que aquí viene el del la tema. revisión. Sí, porque es una revisión completa de la saga. Sí. ¿Sí? O sea, no intenta hacer un remake como la de Burton. Ajá. Es una reinvención de la saga. Sí. Porque reinventan la saga entera. Exacto. No están tratando de emular la película original. Ajá. ¿Sí? Que aquí es donde Pero que cambia. también tiene diferencias pues con la original la Ajá. de Burton. Pero es el tema, ¿cierto? Que muchas de estas que hemos hablado, estamos hablando del remake de la película, pero que el material original, realmente es un libro. Sí, de casi todas las que Casi hemos hablado. todas. Y casi todas no, algunas toman ideas del libro y toman ideas, o sea, el remake en general toma ideas del libro e ideas de la película original, ¿sí?
digamos que la única en la que Carpenter sí dijo, o sea, que fue o sea, en The Thing, Carpenter sí dijo, yo no estaba tratando de emular la película de los 50, yo estaba tratando de hacer lo más fiel al libro al cuento, realmente, porque ese no es el libro pues, per se. Pero en la otra, digamos, el Cementerio de Mascotas, juegan mucho con las dos cosas, con pedazos del libro y pedazos de la... Sí. De ese. Y obviamente la YT, pues obviamente no, porque pues, sí juegan pues como con el material original, que sigue siendo pues como la película. Sí. La Mosca también es un cuento. Y Cronenberg es mucho más cercano al cuento original, que ese también me lo leí. Increíble que no me haya leído ahorita, ahora que lo pienso pues en ese sentido pues. Pero sí es interesante ese tema, y creo que alguna vez dijimos que también deberíamos hacer un especial de eso, de películas basadas en libros que muchas personas no saben que son libros. Ajá. O sea, porque una cosa muy fácil es, digamos, que todas las de Stephen King son basadas en libros, pues cierto, pues, pero hay otras cosas que muchas personas no saben que son basadas en libros. Ajá. O basadas en cuentos. Como esta de, también otra de Carpenter, la de... Increíble que me falle la memoria con esta película. Dame pistas. Que hemos hablado políticamente hablando. ¿Cuántas palabras? Políticamente hablando, es una película olvidada. They Live. They Live. They Live. También está basada en un cuento. También es basada en un cuento, sí. En un cuento. Y ese material original me parece que es importante, pero aquí en los remakes sí se ve que hay un tema también de alimentarse de la película. ¿Cierto? Y en The Ring juegan con eso, porque la estética, a pesar del tema norteamericano, sí está invadida por la estética asiática. Sí. Sí, ese fantasma de cabello negro, sí, largo, y ese juego de la viralidad antes de que existiera realmente. O sea, esto es un boca-oreja antes de que existiera el concepto pues, per se de viralidad. Sí. Es que eso es algo bacano de esa generación de horror oriental. Ajá. Porque, mejor dicho, se adelantaron a Black Mirror. Sí. O sea, porque lo que estaban haciendo era como pensar en la nueva cotidianidad, en las cotidianidades que estaban apareciendo por la tecnología y cómo eso... Era atravesado por el terror. Sí. Cómo se podían generar nuevos horrores. Ajá. Que ahí volvemos a temas como los creepypastas actuales, ¿cierto? Bueno, que ya no son tan actuales, pues realmente los creepypastas pues, sí, tienen más o menos como unos 10 años. Ajá. Pero bueno, Ringu o The Ring, sí. Que sí también entiendo pues por qué te gusta mucho más el remake. A mí me parece interesante el remake, pero siempre le daré también el valor a Ringu, pues. Hay gente así. Sí, hay gente que así. Cree que abre los ojos es mejor que Yo sé que no tenías que hablarla, pero bueno, no sé, ya llevamos 1 hora y 8, creo que... bueno, a mí me quedan varias. Sí, voy a volver a mencionar Cabo de Miedo, que un poco invocó este especial, pero ya hablamos de ella suficientemente. Sí, bastante. Entonces, digamos, solo mencionar Cabo de Miedo. Sí, Cabo de Miedo. Que también tiene su otra adaptación en Los Simpsons, que también muy buena adaptación. Sí. Y yo creo que podemos... Bueno, y otra para mencionar ya como final es, que también ya hemos hablado de ella, Dawn of the Dead. Dawn of the Dead. Que fue la original, es la segunda película de George Romero, que tiene 10 años de diferencia con la... esta fue 78, la primera fue 68, ¿cierto? Sí. El Día de los Muertos. Y fue la primera película dirigida por Zack Snyder. Ajá. Y con el guión escrito por James Gunn, que tú me diste ese dato, me pareció bellísimo, ¿cierto? Y que es un remake muy a nivel. Sí. Muy a nivel. Sí. Creo que serían como las menciones como interesantes, pues como para terminar el especial, pues como por hoy. Igual, creo que haremos otro, porque por ahí quedaron varias en el tintero. Sí, también tengo que regañar a alguien que es un muy buen director, pero hay que regañarlo. Eso está bien, a veces hay que regañarlos. Sí. Entonces nada, muchas gracias por llegar hasta acá.
por escucharnos, por vernos y pues nada, nos vemos en la siguiente rama.